¿Tienes varices en las piernas o pequeñas arañitas vasculares? ¿Notas las piernas cansadas, pesadas, sobre todo al final del día? Pues soy el Dr. Alberto San Agustín. En este vídeo voy a explicar qué son las varices, por qué se producen y responder a las preguntas más frecuentes sobre el tema. ¿Qué son las varices? Pues son venas dilatadas, hinchadas, tortuosas, ¿no? Su trayecto es como retorcido y que es más frecuente en las piernas. También en las hemorroides serían un tipo de venas varicosas, y también hay otras que son menos frecuentes, que se ven en cirróticos, que son las varices esofágicas, que estas ya serían más interiores a nivel de el final del esófago, que es el tubo que comunica con el estómago. Aquí hablaremos de las varices en las piernas, que son las más frecuentes y que se ven a simple vista y serían la manifestación más visible, el signo más visible de una insuficiencia venosa crónica. ¿Por qué se producen las varices? Pues por una insuficiencia venosa crónica, es decir, que con el paso del tiempo las venas son más incapaces de cumplir su función de retornar la sangre hacia el corazón. Ya dijimos que las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón a través de la aorta hacia los tejidos, después se distribuye esta sangre por los capilares y después se recoge en las venas, vénulas, venas, que devolverán la sangre hacia el corazón. Entonces, desde las piernas, que es donde suele haber más afectación precisamente por la fuerza de la gravedad, puede ser que empiece a haber una insuficiencia, es decir, que esta función esté disminuida. Entonces esto se llama insuficiencia venosa y crónica porque es durante el paso del tiempo. Entonces, ¿por qué se produce esta insuficiencia venosa? Pues por una lesión en unas válvulas antirretorno que están en estas venas de las piernas, que están en las venas y que impiden que la sangre, conforme vaya avanzando, retorne hacia atrás. Si estas válvulas van fallando, o también la pared se va adelgazando y también se va lesionando, va a haber un retorno de la sangre y entonces habrá un aumento de la presión venosa y entonces empezará a haber esta dilatación que será como tortuosa y que llamamos varices. O sea, el origen sería este, es simple. Causas de insuficiencia venosa, aparte de esta que he dicho de lesiones en estas válvulas o lesiones en la pared, también pueden haber otras causas que serían diferentes, como por ejemplo trastornos motores, en la bomba motora, en la musculatura de las venas que hace que vaya subiendo la sangre, que a veces es secundario a traumatismos, a cirugía, entonces podría ser secundario a esto también una insuficiencia venosa, y también podría ser por una obstrucción, por una trombosis venosa, es decir, por la formación de un coágulo que obstruye, entonces no puede pasar la sangre, y también podría ser por una compresión extrínseca, es decir, que desde fuera de la vena hay algo que está apretando, que podría ser por un quiste, por un nódulo o por algún tipo de tumor, o una cuestión de este tipo. O sea que la explicación es por una insuficiencia venosa crónica debida a un defecto en estas válvulas y en la pared vascular de la vena que dificultará el devolver la sangre hacia el corazón. ¿Quiénes tienen más riesgo de presentar varices? Muchas veces son arañas vasculares, o sea, pequeñas varículas muy pequeñitas, tortuosas, y esto aumenta con la edad. O sea, ese es un factor de riesgo para esto y para muchas otras cosas, como ya sabemos. Después, ser mujer, las mujeres se lo presentan con más frecuencia. El estar embarazada también, a veces muchas mujeres refieren que durante el embarazo les han aparecido pequeñas varices o arañitas vasculares. Después, en el consumo de anticonceptivos a veces también aparecen, hay una retención de líquidos y a veces aparecen también arañitas vasculares. El tener obesidad, o sea, la obesidad contribuye también por el efecto del peso a que tengas más posibilidad de presentar varices. Después tenemos el sedentarismo, es decir, la falta de ejercicio físico. Hay una disminución de la activación de la circulación y predispone también a que puedas tener varices. Después, los trabajos o las actividades en las que tengas que estar mucho tiempo de pie y a veces incluso sentados, ¿no? Lo de estar de pie es simplemente por la fuerza de la gravedad, porque pones más dificultades al retorno venoso. Entonces, si tienes otros factores de riesgo, pues aumenta todavía más la posibilidad. Son trabajos como, por ejemplo, camarero, ser cajera o cajera en un supermercado, o trabajos como peluquera,
fin, trabajos en general, a veces profesores también, trabajos en general en el que estés mucho tiempo de pie por el motivo que sea. También las fuentes de calor directo en las piernas, como braseros, estufas, fuentes con alta intensidad, si esto lo haces de forma repetida también te puede predisponer. Después tener antecedentes familiares, es decir, que hay un componente hereditario. Si tienes tu madre o tu padre que han tenido varices, pues aumenta las posibilidades de que tú puedas presentar también varices. También el tener antecedentes personales de haber tenido una trombosis venosa profunda, es decir, una obstrucción por un trombo, pues esto es un factor que hemos dicho de insuficiencia venosa crónica que predispondrá también a tener varices. Después, el haber tenido antecedentes de cirugía o traumatismos en los tobillos o en las piernas, también hemos comentado que puede dar lugar a trastornos motores en los músculos de las venas que hacen que se bombee la sangre hacia arriba, y esto también predispondrá. Y por supuesto los factores de riesgo cardiovascular en general, como la hipertensión arterial o el tener hipercolesterolemia, elevación del colesterol, pues esto también puede predisponer. El tabaquismo también. ¿Cuáles son los síntomas y signos de mala circulación y de las varices? Pues son los signos y síntomas de insuficiencia venosa. Tendrás sensación de cansancio en las piernas, de pesadez, sobre todo conforme avanza el día. Puedes llegar a tener hinchazón, a veces incluso dolor, sensación de piernas inquietas y calambres por la noche. Las varices pues pueden aparecer progresivamente, sería un signo visible a simple vista. Normalmente serán varices pequeñitas, arañas vasculares o telangiectasias que pueden ir aumentando de tamaño hasta ser varices un poquito más grandes, de un color azulada y que contribuirán a la sensación de cansancio, de molestias. Todos estos síntomas pues empeorarán si estás durante mucho tiempo de pie, sobre todo en una posición estática, y mejorarán en posición tumbada, sobre todo con las piernas elevadas. Y a veces con el paso del tiempo también puedes tener sensación de picor y puede llegar a dar a cambios en la pigmentación de la piel en algunas partes de las piernas, ¿no? Que se transformen en una pigmentación, una coloración más oscura. ¿Qué son las arañas vasculares? Pues son pequeñas varices, serían varículas, es decir, pequeñas venas o vénulas dilatadas que pueden tener 0,5 milímetros o 1 milímetro como mucho, tiene un aspecto rojizo y azulado, y su forma o el aspecto es de una pequeña arañita o de una pequeña telaraña o un pequeño arbolito que se forma en la piel de las piernas. Normalmente no están abultados apenas, pero es una fase inicial a partir de la cual se van formando varices. ¿Por qué las varices empeoran con el calor o con el verano? Pues esto se debe a que el calor hace que aumente o se dilaten las venas, o sea, los vasos sanguíneos en general, pero las venas y también las venas varicosas. Entonces hace que se acumule más la sangre y aumente más la sintomatología esta de hinchazón, de malestar en las piernas, de sensación de cansancio y de pesadez. O sea que el calor sería un factor que empeoraría esta circunstancia. ¿Qué tipos o grados de varices hay? Pues hay diferentes clasificaciones, pero una los divide en 4 grados, que serían, el grado 1 sería más bien de tipo estético, que hay arañas vasculares. El tipo 2 ya son un poquito más grandes y ya presentan los síntomas típicos de piernas cansadas, con pesadez y síntomas de este tipo. La tipo 3 ya serían con varices más grandes y que son muy visibles a simple vista, y la tipo 4 es cuando ya hay complicaciones. ¿Qué diferencia hay entre varices y trombosis? Pues las varices o una variz es una vena dilatada y tortuosa en la que se acumula la sangre porque no puede avanzar de forma correcta esta sangre hacia el corazón. En cambio, una trombosis sería una obstrucción producida por un coágulo de sangre. Esta obstrucción puede ser una vena, sería una trombosis venosa, o arterial, que sería una trombosis arterial. ¿Qué es un síndrome posflebítico? Pues son una serie de síntomas de hinchazón, de tumefacción, de pesadez, normalmente en las piernas, que se producen por una insuficiencia venosa crónica, pero en este caso se deben a que ha habido una trombosis venosa profunda, es decir, una obstrucción por un coágulo de sangre en alguna
vena profunda de las piernas. Entonces esto, después de que se haya recuperado, empezará a tener una serie de síntomas de insuficiencia venosa crónica, de pesadez en piernas, de cansancio al final del día, de hinchazón incluso, que se etiqueta como, se llama síndrome postflevítico, que no ocurre siempre después de haber tenido una trombosis venosa profunda, pero que puede ocurrir y tiene este nombre. ¿Son peligrosas las varices? Pues en general, en la mayor parte de los casos son un proceso benigno que no ha de tener ningún problema. Todo dependerá de la severidad que tengan y lo grandes que sean, o de otros problemas adicionales que pueda tener la persona, pero en general es una patología benigna. Lo que sí que puede ser es que con el paso del tiempo y según el trabajo que tengas y tus condiciones físicas, pues pueda haber síntomas muy desagradables que, como os he comentado, de pesadez de las piernas, cansancio, incluso dolores, calambres por las noches, que esto afectará a la calidad de vida. Entonces no será una cuestión de vida o muerte, no será una cuestión grave, pero sí una cuestión que puede afectarte bastante en ese sentido. Por otra parte, también está el problema estético, que puede ser importante también para algunas personas. ¿Qué complicaciones pueden tener las varices? Como he dicho antes, no suele haber ningún problema, suele ser un proceso benigno, pero hay un pequeño porcentaje, sobre todo con el paso de los años, que pueden tener algún tipo de complicación. Lo más frecuente será una dermatitis, que puede ser un enrojecimiento de la zona que esté afectada, con descamación y con algo de prurito. También puede haber cambios en la pigmentación de la piel que sean de tipo marronáceo, sobre todo por encima del tobillo y más en la cara interna. Después, en casos ya muy avanzados, pues puede llegar a haber úlceras y llagas en la zona esta del tobillo, por encima del tobillo. Puede haber casos de flebitis, es decir, una inflamación de la variz que se pondrá enrojecida y que dolerá, y esto se trata normalmente con compresas húmedas y que estén un poco frías, y normalmente no suele tener ningún tipo de complicación. Puede haber también sangrado en alguna ocasión, porque las paredes de las varices están más delgadas, entonces son más frágiles. Entonces normalmente será por algún tipo de traumatismo, por afeitado, por algún tipo de golpe, aunque podría ser espontáneamente. Entonces empieza a sangrar y normalmente no suele tener mucha complicación, y con compresión cede al cabo de un tiempo. Pero bueno, hay que revisarlo por el médico. Y en algún caso puede haber una trombosis venosa profunda, pero no parece que haya más posibilidades ni de más riesgo que los factores de riesgo generales que pueda tener la persona, pero podría haber una trombosis venosa profunda. ¿Qué pasa si revienta las varices? Pues empezará a sangrar. Entonces lo que habrá que hacer es parar la hemorragia, que normalmente con compresión suele ceder, y normalmente se tendrá que hacer un vendaje. Esto, por supuesto, habrá que revisarlo por parte del médico, y tendrá que revisarlo también el cirujano vascular para ver si hay que hacer algún tipo de intervención quirúrgica. O sea, en este caso habría que valorarlo posteriormente, después de haber parado la hemorragia. ¿Cuándo hay que preocuparse por las varices? Por supuesto, cuando empieces a tener mucha sintomatología, pues convendría consultar, ¿no? Si notas las piernas muy cansadas, dolorosas, con calambres por las noches, muy pesadas, pues, o con hinchazón, pues hay que valorarlo. Sobre todo si hay un hinchazón que sea brusco, con un edema que tenga ese aspecto, si hay una coloración en la piel que ha cambiado también, que empieza a estar muy enrojecida, por supuesto si tienes una úlcera o si tienes una hemorragia, esto habrá que consultarlo. O sea que hay cuestiones que son de sentido común, que ya verás que algo no es normal, y otras pues que si ves que empiezas a tener más molestias de lo normal, hay que consultar. ¿Cómo se diagnostica la insuficiencia venosa crónica? Pues por los signos que ya ves directamente, que serán las varices o las varículas o las arañas vasculares, y los síntomas adicionales que te puedan explicar o que tú puedes preguntar acerca de la pesadez de las piernas, cansancio de las piernas, sobre todo conforme avanza el día, la hinchazón, la presencia de calambres por las noches, en fin, los síntomas que ya hemos comentado. Y también se preguntará por los antecedentes personales, familiares, de varices y de trombosis venosa profunda, y se explorará los factores de riesgo cardiovascular, la presión arterial, si la persona fuma o no fuma, la presencia de colesterol, bueno, las pruebas complementarias que se consideren necesarios, y después, según la valoración que se hace, también del aspecto de las varices, de su trayecto, de su tamaño, y también la exploración del pulso arterial,
porque hay que valorar no solo las arterias sino las venas, pues a partir de aquí se valorará si es necesario o no hacer una ecografía Doppler, un ecodoppler, para valorar exactamente el flujo y si hay un retorno venoso y cómo está la circulación en general, o si hubiera algún trombo en sistema venoso profundo. Y a partir de aquí ya se verá si hay que pedir más pruebas o no, y según cómo esté la situación, si hay que derivar a un cirujano vascular o no hay que derivarlo. ¿Cómo prevenir las varices o evitar que progresen si es que ya están presentes o ya han empezado a ver síntomas? Pues en primer lugar es luchar contra los factores de riesgo que ya sabemos que predisponen a tener varices, como serían el sedentarismo, es decir, se recomienda la actividad física y controlar el peso. Es decir, la dieta, la alimentación equilibrada es importante, y también el realizar actividades físicas y a veces en concreto hacer ejercicios con las piernas y en concreto con los gemelos, porque aumenta el tono muscular y ayuda al retorno venoso. El hacer una dieta equilibrada y el hacer actividad física, eso es útil para prevenir esta insuficiencia venosa, tanto si tienes obesidad o sobrepeso como si no la tienes, y ayuda a la salud en general. También se recomienda no llevar la ropa muy ajustada y no utilizar tacones altos o muy altos, porque esto puede empeorar. Y si tienes, por ejemplo, defectos en los pies planos, cuestiones de este tipo, pues habría que tratarlas también. Es interesante también el evitar estar mucho tiempo de pie, y si estás sentado, pues procurar no cruzar las piernas, pero el adoptar una postura durante mucho tiempo, tanto de pie como sentado, no suele favorecer el retorno venoso. Entonces hace falta o es necesario moverse de vez en cuando o cambiar de postura, y en el caso que sea necesario, pues sentarse con las piernas elevadas. Esto ya será una cuestión de tipo laboral. Si ya han empezado a aparecer síntomas, lo que se recomienda es lo mismo que hemos comentado hasta ahora, o sea, el ejercicio físico, la dieta equilibrada, el evitar estar mucho tiempo de pie, también evitar, por supuesto, el tabaco y todo lo que son sustancias nocivas que puedan perjudicar en este sentido, y también se hace hincapié sobre todo en los ejercicios con las piernas, sobre todo con los gemelos, para aumentar este tono muscular que mejore el retorno venoso. También se recomiendan baños con agua fría, a veces intercaladas con agua templada, para también entrenar esta musculatura de las venas y los vasos sanguíneos de las piernas, y que tengan un mayor tono muscular. Cuando te sientes, pues si puedes poner las piernas en un sitio elevado para favorecer el retorno venoso, y por la noche al dormir, si ya tienes molestias, se recomienda tener las piernas elevadas en algún cojín o alguna almohada, pues unos 20 o 30 centímetros durante la noche, para que no te levantes ya por la mañana con algo de hinchazón. Entonces estas serían recomendaciones generales que siempre son útiles, y a veces también puede ser útil el hacer masajes en las piernas, sobre todo empezando por la zona de los pies y los tobillos y subiendo hacia arriba en dirección hacia el corazón, para favorecer este retorno venoso. O sea que los masajes también podrían ser útiles. ¿Puedo tomar el sol o depilarme si tengo varices? Pues lo que se recomienda es evitar exponerse al calor, como he comentado antes, pero eso no quiere decir que no puedas tomar el sol. Y, por ejemplo, la actividad en la playa, el estar en la playa, pues puede incluso beneficiar el contacto con el agua salada del mar, pero lo que hay que evitar es la exageración, y si estás en la playa, quizá lo mejor sea que mientras estés te cubras las piernas, incluso con algún tipo de toalla que esté mojada. Y en cuanto a la depilación, lo que se recomienda es la depilación en frío, pero siempre, claro, dependerá de la situación y de cómo estén esas piernas y cómo estén esas varices. ¿Cuál es el tratamiento de las varices y de la insuficiencia venosa crónica? Ya hemos comentado que se tienen que hacer cambios de estilo de vida, y hay unas recomendaciones generales que ya he comentado antes en la prevención. O sea, esto es importante seguir haciéndolo. En segundo lugar están las medias de compresión graduada, que son unas medias que comprimen más por la zona del pie y del tobillo y menos conforme se va hacia arriba, y esto favorece el retorno venoso. Hay de distintos tipos que se aplican según la gravedad de la situación. Son las de compresión ligera, moderada, compresión normal y compresión fuerte. A veces son medias simplemente, que llegan hasta la parte superior de las extremidades inferiores, o a veces son en forma de panties, o sea, de unas medias que llegan hasta la cintura. En fin, y esto el médico lo puede recomendar no para curar las varices, sino para mejorar mucho los síntomas. Si se utilizan durante meses todos los días, pues cada 3 o 6 meses habría que renovarlos, porque si no pierden eficacia. ¿Qué medicamentos se utilizan? Pues sí, hay varios fármacos y también extractos de plantas que se utilizan para disminuir los síntomas.
Normalmente puede ser que al cabo de 2 o 3 meses la persona diga que nota un alivio de los síntomas al consumir estas sustancias. Por ejemplo, es la diosmina con esperidina, que a veces se utilizan conjuntamente. Después el dovesilato, la troxerutina, la hidrosmina, y después extractos de plantas como el ruscus, el castaño de Indias, la escina, la centella, la javamelis, la pid roja, en fin, todos estos productos, tanto naturales como productos de laboratorio, se utilizan. Lo que pasa que a veces la eficacia es controvertida y no está del todo claro. Pero hay personas que sí que dicen que les calma la sintomatología. El tratamiento para eliminar las varices se utiliza cuando hay cuestiones estéticas, que la persona quiere mejorar la presencia, o realmente porque tiene síntomas que cada vez son más insoportables, que perjudican su calidad de vida, o para evitar ya complicaciones importantes en personas que ya están muy afectadas por las varices. Entonces los tratamientos varían desde la esclerosis, que puede ser con microespuma, tratamientos con láser o directamente la extracción o fleboextracción de la variz afectada. O sea que sería de menos a más en cuanto a tratamiento, y esto lo tendría que hacer el cirujano vascular. ¿Qué hacer si hay varices durante el embarazo? Normalmente lo que se recomienda es controlar el peso, en el sentido de que hay que controlar la alimentación, el procurar que no aumente mucho el peso más de lo que ya aumenta durante el embarazo, el caminar, en el sentido de hacer ejercicio físico, mover las piernas para que se estimule la circulación sanguínea. A veces se pueden recomendar también las medias elásticas, y solo en situaciones muy graves se plantearía algún tipo de tratamiento o incluso hacer una cesárea si están en los últimos momentos del embarazo. Lo que no se hace nunca es plantear la cirugía, o sería muy raro. Lo que sí que es verdad es que normalmente al cabo de unas pocas semanas, 2-3 semanas, suelen mejorar mucho las varices en el caso de que hayan aparecido durante el embarazo. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que te pueden interesar, tanto relacionados con temas vasculares como de otro tipo. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.